Empezamos sin rodeos. Hoy vamos a diseccionar una de las mayores urgencias corporativas que existen ahora mismo sobre la mesa. Vamos a ver cómo reducir significativamente entre un 25 y un 50% los costes operativos integrando inteligencia artificial. Pero, y aquí está la clave, sin desmantelar la plantilla. Es un cambio de paradigma brutal para eliminar ineficiencias. Así que, vamos al lío. Y claro, la gran pregunta del millón que todos nos hacemos al empezar es, ¿de verdad es posible reducir los costes a la mitad sin despedir absolutamente a nadie? Porque tradicionalmente siempre hemos asumido que recortar gastos a lo grande significa inevitablemente recortar personal. Pues bien, los datos reales desmontan ese mito por completo. Veamos exactamente cómo funciona. Fijaos muy bien en este número. Diferentes informes de consultoría nos están mostrando, de forma sistemática, ahorros impresionantes de entre un 25 y un 50% en costes laborales asociados a tareas repetitivas. Y lo alucinante aquí es que la IA ataca la ineficiencia del proceso en sí, no a las personas. Al asumir las tareas verdaderamente rutinarias, se libera un capital humano inmenso. Como bien señala Walter Abrigo en Forbes, más de la mitad de las tareas se pueden automatizar, pero eso no significa ni de lejos que los puestos de trabajo tengan que desaparecer. El enfoque de cero despidos es una realidad palpable. La IA fulmina las tareas de muy bajo valor, no a los profesionales. De hecho, tras adoptar estas tecnologías, lo que vemos no son despidos masivos, sino muchísima menos rotación y una menor necesidad de contratar personal extra para cubrir picos de trabajo. Sección 1. Impacto departamental y eficiencia. Vamos a ponerlo en perspectiva con una comparación frente a frente. Hablamos de un contraste radical en velocidad y precisión. Fijaos, en la cadena de suministro, un proceso manual suele tener una tasa de error del 3 al 5%. Con IA, eso se desploma a menos del 1%. Es casi perfecto. Y en finanzas, los tiempos de procesamiento caen hasta un 70%. Es literalmente eficiencia en estado puro. Y los datos que nos llegan de los gigantes de la industria son abrumadores. Por ejemplo, IBM reporta un 30% de reducción en costes de atención al cliente solo con la resolución autónoma de casos rutinarios. Salesforce ha llegado a ahorrar $100 millones anuales. En el departamento de compras usando IA generativa hablamos de un 15% de ahorro. En logística, los costes bajan entre un 20 y un 30%. Pero el gran ganador, el que se lleva la palma, suele ser finanzas, con retornos de inversión que van del 150 al 300% solo en el primer año. Sección 2. Métricas clave y retorno de inversión. Bueno, a la hora de analizar el coste total de propiedad, está claro que siempre hay una inversión inicial. Pero los tiempos de recuperación son fascinantes. Un prototipo rápido se paga solo en apenas 3 a 8 meses. Si hablamos de un despliegue medio, recuperamos la inversión entre los 6 y los 18 meses. E incluso cuando hablamos de una integración masiva a nivel empresarial, el payback llega como mucho en 1 o 2 años. Sección 3. Escenarios según el tamaño de la empresa. A ver, esto es súper interesante. Las proyecciones anuales nos demuestran algo clave. La automatización no discrimina por tamaño. Una ganancia de eficiencia realista del 25% escala de forma totalmente lineal con la nómina de la empresa. Da igual el tamaño que tengáis, el porcentaje de ahorro proporcional se va a mantener impresionantemente constante. Para que aterricemos un poco las matemáticas, que son incontestables, fijaos en la tabla. Una empresa mediana, imaginemos unos 200 empleados y 50 millones de euros de facturación, pues bien, puede llegar a generar ahorros de hasta 2,4 millones anuales en un escenario optimista. Y todo esto logrando ese retorno esperado de entre el 100 y el 200%. Sección 4. Claves para una implementación segura. Aquí hay 3 pasos que son absolutamente críticos para garantizar el éxito y retener el talento de la casa. Primero, rediseñar los roles en lugar de suprimirlos. Segundo, invertir decididamente en reskilling, es decir, en reciclar a los equipos. Estadísticamente, reconvertir a un profesional hacia el análisis de datos o el manejo de IA es muchísimo más rentable que la clásica dinámica de despedir y volver a contratar. Y tercero, ir con cabeza. Una implementación gradual, empezando por lo más repetitivo para conseguir victorias rápidas. El verdadero sello de garantía de todo este proceso es montar internamente un pequeño centro de excelencia. Y ojo, no hace falta un ejército, hablamos de un grupo de 2 a 4 personas. Este equipo es el encargado de gobernar el cambio, identificar de forma continua qué procesos son automatizables y asegurar que el talento transicione sin problemas hacia tareas de mayor valor. Sección 5. Mitigación de riesgos críticos. Ojo,
que no todo es un camino de rosas. Hay errores críticos que pueden hacer descarrilar todo el proyecto. Por ejemplo, si no hay una comunicación cristalina, se genera miedo a la obsolescencia y la moral del equipo cae en picado. Otro fallo monumental es intentar automatizar tareas que requieren inteligencia emocional o pura estrategia, en lugar de ceñirse a lo rutinario. Además, hay que vigilar de cerca el tema financiero. Si la arquitectura tecnológica no está bien montada, el coste por transacción de una IA generativa te podría salir más caro que el propio trabajo manual. Y finalmente, nunca debemos ignorar la cohesión cultural que mantiene a los equipos unidos. Y por último, sección 6. Análisis estratégico personalizado. Las cifras, como veis, están sobre la mesa. Estamos hablando de un potencial asombroso, con retornos que oscilan entre el 150 y el 300% anual. Cada día que pasa arrastrando cuellos de botella manuales es capital que se pierde. Así que el siguiente paso lógico a nivel estratégico es dejar de mirar los promedios del mercado y proyectar estos mismos números aplicados milimétricamente a una operación en particular. Porque cada estructura corporativa es única y necesita un mapa detallado para erradicar sus propias ineficiencias. Os pregunto, ¿cómo se vería exactamente esa hoja de ruta para reducir los costes operativos a la mitad, sin despidos, en vuestra organización específica? Si este nivel de optimización resuena con vuestros objetivos corporativos, el momento de mover ficha es ahora. Quienes estén liderando la innovación en sus empresas están más que invitados a solicitarnos un análisis estratégico personalizado hoy mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido hacia la eficiencia del futuro.